Hoy en Reinventarte cuando la vida te cambia, nos acompaña una persona muy querida y admirada, cuya historia ha inspirado a muchos por su valentía y fortaleza. Ana Bacarela ha enfrentado grandes desafíos en su vida y gracias a su fe inquebrantable y a su capacidad de reinventarse, ha encontrado nuevas fuerzas para seguir adelante. Ana es periodista, profesional de radio y televisión por más de 25 años. Es escritora, motivadora, conferencista, embajadora de marcas con enorme credibilidad, influencer, y unido a todo este extraordinario recorrido, quiero resaltar especialmente que es un ejemplo de cómo transformar los momentos más difíciles en oportunidades para crecer. Con su lema, un día a la vez, nos recuerda que aunque la vida nos ponga obstáculos, siempre podemos avanzar y encontrar un propósito más profundo. Su experiencia nos inspira a no rendirnos y a aprender a fluir ante los desafíos. Ana nos invita a vivir plenamente, a saber soltar y adaptarnos cuando sea necesario. Dirige su podcast, Sin Manual, desde donde insiste que hay que borrar los estereotipos y desafiar las ideas preconcebidas. Es un placer enorme tenerte aquí, Ana. Bienvenida a Reinventarte cuando la vida te cambia. Enrique Fernando, qué emoción, qué bonitas palabras, gracias por ese mensaje y bueno, esas palabras que creo no merecer. Yo estoy feliz de estar acá en este espacio, quién lo iba a pensar, quién lo iba a decir y por supuesto además felicitándote y celebrándote porque me parece una ventana extraordinaria con un mensaje poderoso. ¿Y a quién no le cambia la vida? La vida es un continuo cambio y por eso es un continuo renacer. Y qué importante estar conectados desde la sensibilidad y desde la conciencia con esa realidad. Qué interesante, Ana. De verdad que tú, sin darte cuenta, has ido construyendo un legado bien interesante y grandes lecciones para todos los que te hemos conocido. Y quisiera comenzar el programa, que nos hablaras un poco de tu recorrido. Naciste en el estado Aragua, en Cagua, Venezuela, y recorriste el camino de los medios de comunicación, desde la radio, la televisión, y de pronto también ahora tienes tu marca personal, tienes una enorme credibilidad y promocionas productos en donde estoy seguro que tú profundamente crees en lo que estás anunciándole a la gente. Igualmente te veo siempre dando mensajes profundos para motivar a la gente. En fin, todo ese recorrido me gustaría que quienes nos están viendo, nuestra audiencia, conociera más profundamente a Ana Bacarela. Bueno, para ese conocimiento profundo de quién soy, al comenzar, hablaré pues de una paradoja, porque soy una persona profundamente tímida, de manufactura, ¿sí? La niñita tímida, el patito feo, la que siempre quiso ser la madrina de carnaval de chiquita, en primaria, en primer grado, en prekinder, en kinder, en preparatorio. Pero no se lo hacía saber a nadie y además era como que la gordita, la baratadita, qué sé yo, y nunca ganaba y nunca era la reina de carnaval. Ni gordita ni Pero no, tímida. no, por eso te digo que todo el inicio es una paradoja. O sea, es parte de. Y entonces, hija de inmigrantes, y cuando, bueno, tú has emigrado, cuando eso ocurre, o por lo menos en mi caso, claro, mi papá venía de la posguerra, mi mamá ni se diga, ellos estaban huyendo de Tito en la antigua Yugoslavia, estuvieron en un campo de refugiados durante 5 años, para luego llegar a una tierra donde no sabían el idioma, donde la carga de tienes que hacerlo bien, tienes que aprovechar esta oportunidad, estamos trabajando para ti, para sembrar en una tierra ajena, es muy fuerte. Entonces, pues fui una niña desde muy pequeña, muy consciente de la responsabilidad que tenía, muy consciente de las mensualidades que se pagaban en el colegio. Por ejemplo, mis papás, nosotros éramos una familia clase media baja
y sin embargo estudié en los mejores colegios del momento. Yo soy de Aragua, o nací en Maracay, y estudié en el mejor colegio en Cagua de hermanas religiosas y luego en el mejor colegio de religiosas del bachillerato en Maracay. Porque bueno, el sacrificio era apostando por nuestra educación, que como siempre se dice de una manera súper hermosa, que no te dejen dinero, pero que te dejen educación. Eso es bueno y malo a la vez, porque siempre estuve muy consciente de que para destacarme yo tenía que sacar 20 o tenía que sacar 19, porque de otra manera mi casa en Cagua tenía cemento, era piso de cemento verde, por ejemplo, ¿sabes? Cuando haces el piso de cemento, es una casa humilde que incluso a mí me daba como pena invitar a las amiguitas que tenían unas casas lindas, que tenían y la manera de que ese grupo a mí me aceptara era con lo que hacía, o creía yo que esa era la vía. En mi cabecita de una niña inocente que veía muchas diferencias. Entonces digo, es bueno porque obviamente mi formación fue óptima, mi rendimiento aún mejor, pero desde el punto de vista humano fue muy costoso entender que había cosas que mis cumpleaños no los podía celebrar, que me gradué número uno y no había fiesta para mí y las que de broma se grabaron raspadas, tenían aquel bonche. Y o sea, desde muy pequeña entendiendo la carga, la responsabilidad. Bueno, siendo coherente con todo eso, más allá de la timidez, se impuso bueno, hay que resaltar, destacarse, qué sé yo. Y me gradué de 21 años, apenas, número uno en mi promoción, el mejor promedio, la niña súper, y bueno, en consecuencia, el trabajo. Y el trabajo, bueno, comencé en Valencia, que tanto amo, tal vez un poquito menos que Pero tú y toda tu creo familia que... que, gracias, pero creo que previamente, porque quienes te estamos escuchando, yo quisiera que supieran que no solamente comenzaste a trabajar cuando te graduaste, porque antes de graduarte, tú fuiste asistente de uno de los personajes más queridos de Venezuela y de Latinoamérica, que era Guillermito González. Háblanos de él. Sí, la verdad que yo estaba empezando cuarto año de carrera en la Universidad Católica Andrés Bello y para trabajar, para que los estudiantes pudieran ya comenzar a trabajar, el horario era de noche, además que era la Venezuela del 85 al 90, yo me gradué en el 90. Entonces la inseguridad no era un tema delicado, entonces nosotros estudiábamos de 6 de la tarde a 10 de la noche o de 7 de la noche a 11 de la noche, todo el día libre. Y comenzó un canal que se llamaba Televen, o que se llama Televen. De aquella, mira, arrancó Televen. Entonces yo dije, bueno, yo quiero trabajar en Televen. Entonces, en prensa, que era donde me correspondería haber pedido trabajo, no sé, ni siquiera fui a postularme ni nada, porque tenía una amiga llamada Dinora Rosas, que está en CNN desde hace muchísimos años en Atlanta. Dinora estaba de periodista y me dijo, Ana, me enteré que Guillermo González necesita a una asistente de producción. Y bueno, para allá voy. Entonces, efectivamente, comencé allí. Yo recuerdo que yo usaba unos vestidos anchos. Entonces, en el canal me veían y decían, esa muchachita como que evangélica. O sea, yo era la cosa más pura, más... Además, Enrique, quienes somos del interior, tenemos una candidez y tenemos algo que siempre nos acompaña. O sea, tú me dices algo hoy y yo a ti te voy a creer. O sea, hay gente que está conectado como en frecuencia malicia y entonces todo es la doble. Yo a mis 56 años sigo cayendo por boba porque creo en el ser humano. Y volviendo a la niña de los vestidos largos, este, Guillermo, claro, un hombre avesado, corrido en 7 plazas, un hombre de mundo y de televisión, pues vio en mí lo que debía ver, una niña fajada, responsable, y comenzó a conectar conmigo y a darme responsabilidades. Y en paralelo a cuidarme. Recuerdo en una oportunidad que él me Interesante. dijo, Ana, tú tienes que aprender a caminar en este medio, en el fango, sin mancharte. Y Guillermo González, que era tan mujeriego, tan no sé qué, se convirtió como en un protector mío. Y entonces fue una cosa muy linda donde yo grababa las competencias de su hija de gimnasia, hacía los micros de los artistas, él me celebraba el cumpleaños y comenzó una amistad muy bonita donde él veía a una niña, a una joven, a una
apasionada, porque la pasión a mí me ha acompañado siempre. Y tú me mandas a hacer, no sé, esta taza y yo me fajo haciendo la taza y tú quédate tranquilo porque va a quedar perfecta. Entonces, Eres me perfeccionista. protegía, lamentablemente sí. Eso no garantiza felicidad nunca, ¿no? Porque las cosas siempre van a estar mejor. Y entonces fue una experiencia muy bonita y recuerdo incluso cuando yo estaba enferma con todo el proceso, él me llamaba mucho y en una oportunidad me dijo, te mando ya un avión para llevarte al médico del Puma. De aquella el Puma estaba enfermo y qué paradoja, Guillermo se nos fue antes y gracias a Dios el Puma está chévere con su trasplante doble de pulmón, porque te voy a llevar al médico del Puma, que no sé qué más. Y yo, ay, gracias, Guillermo, yo estaba en camino a mi trasplante y todo lo demás. Entonces, para mí Tú fue una sabes persona que sobre importantísima. este tema después vamos a hablar porque es un tema bien interesante de cómo lograste tú darle la vuelta. Pero tú llegaste, fíjate, tú has hablado de la importancia que tuvo tus padres, ¿no? Porque migraste y, y es lo que todos los venezolanos, pero también gran parte de los latinoamericanos están viviendo, que es el tener Sí. que dedicarse a otra cosa cuando en su país hacían otra cosa, ¿no? Pero marcó tu responsabilidad, tu deseo de ser perfeccionista, el fijarte en los detalles, el que hace las cosas con pasión, el valor del dinero, que es bien importante, sobre todo cuando estás migrando, te das cuenta de que las cosas son más difíciles de lo que tú crees, ¿no? Y llegaste a Valencia. Allí fue donde quedamos cuando te interrumpí la vez pasada. Sí. Llegué a Valencia y fue además muy casual porque yo tenía un novio, me iba a casar y por eso Valencia, porque él era de allá. Entonces, una persona le dice a mi hermano que en RCTV están buscando a un corresponsal, porque el que estaba había renunciado o iba a renunciar. Total que de aquella, las corresponsalías las tenía el señor Mariano Kosowski, dueño fundador de De Promar. Promar. Promar Televisión, que Jorge Kosowski ahorita su hijo está al frente y la hija de Jorge. Entonces yo fui, metí mi currículum y recuerda que inmediatamente que metí el currículum me fui de viaje con mi familia. No me acuerdo dónde fuimos. Y a mí se me olvidó aquello. Y yo, metí la cosa. Cuando llego, escucho mensajes, ya existían celulares. Claro, ya existían. No, no No, existían los no, celulares. No todavía no. existían los celulares. No, todavía no. Todavía no. Entonces, Como 5 años más tarde. Porque tú vaya estás usted a hablando saber del dónde vi un mensaje. 90, 91, por allí. Claro, yo estoy hablando, exactamente. Entonces, ¿por dónde me mandaron a mí el mensaje? Sería correo sí debe existir, porque no somos tan Pedro Existía Picapiedra, ¿no? quizás el aparatico aquel, ¿te acuerdas? Que era como, Claro, que no se el recuerdo cómo se Blackberry, llama. No, el el, Viper, creo que era una especie de Viper. Y luego exacto, vino el eso. BlackBerry, y luego no, vino después el ladrillo, ¿te acuerdas del ladrillo? Que Claro, era un, cómo no recordarlo. era un Con celular el de este ladrillo, tamaño. con el ladrillo fue que yo cubrí, me acuerdo, la primera intentona golpista y la segunda intentona golpista. Que la primera se originó que estaba en la brigada blindada y la segunda que fue en la base aérea y de Valencia, bueno, de muchos costales. Así es. Entonces, el mensaje de Jorge Kosowski era, este es el quinto mensaje, por favor respóndame si está interesada porque la escogimos a usted, pero no nos responde. Y entonces yo dije, ups, este es. Comenzó a trabajar y Edgar Ochoa Lazo, recuerdo, Ah, sí, era el cómo no. corresponsal. Bueno, Edgar hacía 7 noticias a la semana y yo hacía 7 por día. Wow. Nunca olvidaré mi primera cobertura de un robo a un banco. Llega esta chama con mi camarógrafo que adoro, que se llama Luis, que hoy en día seguimos siendo amigos, un malandro maravilloso, bueno, malandro. Él habla así con un swing, una cosa, pero es encantador. Trabajó mucho tiempo en la gobernación, creo que sigue en la gobernación de Carabobo. Me acuerdo que yo le conseguí, incluso lo pudimos ayudar con una casa de las que ustedes construían. Bueno, en fin. Entonces, humilde, muy humilde, muchacho, muy trabajador. Y me voy a cubrir el robo al banco y lo único que había en la puerta del robo al banco era cerrado por robo. Veo unos periodistas, entre ellos un señor ya mayor de Últimas Noticias. Ajá. Amigo, ¿qué pasó? Y el tipo era como que si yo no estaba. Mierda. Disculpa, ¿cuánto robaron? ¿Qué fue?
No me respondía. La vieja escuela del periodismo, el tema del tubazo, el tema de tú acabas de llegar, ¿quién es esta catirita que está llegando acá? ¿Qué carrizo yo? Un tipo además que dominaba la fuente de sucesos y llego yo, ¿qué es esto? Yo me pongo a llorar. Yo, Dios mío, que le mando a Radio Caracas una toma donde hay una puerta cerrada que dice cerrada por robo y en el fondo tú ves una gente de la PTJ. Aquello fue atroz. Ese fue mi debut. No, mi debut fue una foto que te mandé, que estoy en el Arco de Bárbula, el primer día de periodista, Ajá. cubriendo la manifestación de los estudiantes. Pero ok, ese fue mi debut en la fuente de sucesos. Yo me quedo con aquella tristeza, digo, pero este hombre como no me ayudó en nada, y él sabía todo, porque el día siguiente lee última noticia, detalle, detalle, por menor el robo, yo el carrizo. De repente se me hacía una grosería, discúlpame, porque yo digo, ¿cómo es posible que este hombre no me dijo nada? Pasa el tiempo, me hice de las mejores fuentes, con habilidad, con inteligencia, con carita, qué sé yo, con simpatía. Y recuerdo en una oportunidad que la cosa fue al revés. Había un robo, una cosa, y yo llegué a él tarde. Ana, ¿cómo estás? No sé qué. Y entonces me pregunta, le compartí toda la información que yo Le diste una tenía. lección. Sí, y desde ahí fuimos los mejores partners y nos ayudábamos. Porque bueno, porque al principio era la catirita esta jovencita que, gente, yo tenía 23 años. O Claro. sea, yo Y recorría cuando había persecución policial, yo tenía un regata rojo, íbamos Luis, yo manejando, persiguiendo a la policía, y recuerdo el atentado a Antonio Ríos, que Peñita era el autor, fue el autor, y la familia de Peñita era en Valencia. Y entonces yo me entero con mi superfuente en Carabobo que van a allanar la casa de la mamá de Peñita. Y entonces mi fuente me dice, yo digo, coño, no encuentro la calle. Me dice, no te preocupes, en el barrio tal, ahí vas a ver la patrulla de la DICIP. Yo llegué antes que la DICIP, por eso no encontraba la casa. O sea, bueno, fueron tantas aventuras. doy fe que los que te están escuchando estamos sintiendo esas anécdotas, ¿no? Pero a mí me consta, y a mi padre también, que cuando había cualquier suceso, cualquier situación, incluso te metías en los calabozos de la policía de Carabobo para conversar privadamente con el supuesto autor para ver si Sí. era verdad. Tú querías comprobar la verdad. Eso es realmente periodismo, pero además una gran valentía. Ahora bien, quizás por esa valentía, esa capacidad que siempre has mostrado, quizás por esa razón tuviste un reto espectacular cuando se retira el Leda Santo Domingo de Alerta. De pronto, esa muchachita a la que tú te has referido, la invitan a dirigir un programazo Sí. bueno, con un rating enorme a nivel de toda Venezuela, no sé si más allá de Venezuela, y le dan esa responsabilidad a Ana Bacarela. ¿Cómo fue eso? Bueno, la gente de Mariano Kosowski hacía alerta, el equipo técnico. Entonces, yo siempre tenía mucha información. De repente, yo tenía ya como 7, 8 meses trabajando en Valencia y me comenta el camarógrafo que grababa con Leda, mira Ana, tú sabes que Leda está cansada, quiere renunciar, porque bueno, Alerta era un programa nada sencillo. Ya, ella lo hizo durante 3 años y está sonando tu nombre en Caracas. Y yo, ay, no, ¿qué es eso? Yo no quiero nada. A ver, a mí la fama me ha llegado como consecuencia, no porque la haya buscado. Y allí vuelvo a mis orígenes de la timidez. O sea, paradójicamente, yo casi no doy entrevistas, Enrique. O sea, yo te estoy dando una entrevista a ti por el cariño, por la emoción de reencontrarte, de verte chévere, de esta admirable reinicio o reinvención de tu vida y como un voto de cariño y de apoyo además. Pero yo soy muy reservada. Entonces, hacer el trabajo me encanta. Tú me das un micrófono y yo me transformo. No tengo miedo, no tengo hambre, no tengo sed, no tengo sueño. Es la pasión. Pero la consecuencia de ello, el mundo de la farándula, el mundo nunca me ha gustado y siempre me he mantenido al margen de él.
Entonces cuando me hablaban de Caracas, de Alerta, de no sé qué más, yo decía, ay no, claro que no, nada que ver. No, 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 no. Y más bien eso me intimidaba, porque además la receptividad, el cariño del carabobeño, el valenciano fue maravilloso. Hoy en día hay gente que me dice, tú eres Valencia, ¿verdad? Y yo digo, sí, yo soy de Valencia. Entonces, bueno, pasan las semanas, tengo una llamada, tengo otro mensaje de parte de RCTV, yo me hacía la loca. Hasta que en una oportunidad, sí, me llama Hugo Carregal y me dice, bueno, mira, queremos hablar contigo porque además Alerta no pertenecía a la división de prensa, sino que Alerta pertenecía a variedades. Hugo Carregal manejaba todo lo que eran novelas, actrices, actores y también estaba Alerta. Yo digo, bueno, vamos ahí, voy. Todavía estaba pendiente de mi boda, pero era una boda que me daba una angustia. Entonces yo, ok, me voy para Caracas solita con mi regata, manejando mi regata. Imagínate, con esa candidez de la que te hablaba, que todavía no me abandona hoy, que será cuando tenía 24 años. Llego a la oficina, a RCTV, wow, aquel miedo, la oficina de Hugo Carregal. Ok, entonces me dice, mira, Ana, tú ves esa cantidad de carpetas que hay ahí. Y yo, todas esas carpetas son los currículos de gente que quiere, de periodistas que quieren hacer alerta. Vaya, usted sabe, capaz esas carpetas eran, no sé, de factura. Y yo, oh. Tú ves todos esos Betamax que están ahí, porque era la época del Betamax. Y yo, todos esos Betamax son las grabaciones de todos los reportajes que tú has hecho para el Observador. Capaz eran Betamax, vaya, usted sabe de qué. Y yo, wow, hemos decidido que tú eres la persona. Entonces aparece otra figura que para mí también fue muy importante, Eladio Lares. Alerta es un programa creado por el doctor Lares. La niña de sus ojos. Entonces, para hacer alerta, pues tenía que ser aprobado por el doctor Lares. Y yo lo comparo en personajes como la importancia de Guillermo González, porque bueno, el doctor Lares también ya era un hombre, a pesar de que no era periodista, porque él es abogado, pero incursionó en el tema y fue el creador de Alerta del concepto y además con una posición siempre muy importante dentro de RCTV. Entra el doctor Lares a la oficina y dice, mira, nosotros hemos decidido que seas tú, queremos apostar por ti, eres una persona joven, no sé qué. Yo no podía creer aquello. Y yo decía, pero es que, miren, le decía, si yo me vengo a Caracas otra vez, porque mi mamá me mantenía, yo no ganaba en la corresponsabilidad para mantenerme. A mí mi mamá ni mi papá me van a mantener más. Yo voy a quedar sola. Yo tengo un plan de matrimonio por allá por Valencia. No te preocupes. Nosotros nos encargamos del apartamento. Y yo, ok. Bueno, el cuento largo corto es, Enrique, que yo regresé de esa reunión con contrato firmado por un año para hacer alerta, Wow. con el compromiso de que tenía casa y todo. Después me alquilaron. Recuerdo que uno de mis mejores amigos, hoy en día aún, Freddy Fadel, tenía alquilado un penthouse en Santa Fe, cerca de donde vivo. Y entonces Freddy me dice, me dice Nela, mi gente querida, yo me estoy yendo para Estados Unidos a estudiar un posgrado, aquí está el apartamento. Me alquilaron ese apartamento que costaba 40.000 bolívares mensuales. Wow. Y ganaba 60.000 bolívares mensuales. Entonces me redondearon y eran 100.000 bolívares mensuales, Enrique Fernando, y Wow. yo ganaba en la Bueno, para los que nos están corresponsalía. escuchando, eso es mucho dinero para esa época. Eso es Muchísimo. mucho dinero para Y, 1992. bueno, imagínate, eso era un Yo dineral. ganaba 7.000 bolívares en la corresponsalía. De 7 a 100.000. Claro, 40 eran para el alquiler. Era una, porque te repito, como hubo que regalar toda Para esa esa época dependencia, era más o menos como 30, miles de 40 dólares. mil dólares mensuales. Miles de dólares. Mira, yo mantuve a toda mi familia, todo, ¿sabes? Todo lo que yo hice. Total que Increíble. yo, increíble, yo decía, Dios mío, o sea, además que los periodistas no ganaban tanto, pero como Alerta era de la parte de novelas, yo firmé contrato de actriz. No te preocupes que después me lo bajaron, porque después dijeron, ups, ya va, este programa tiene que volver a pasar a la división de prensa, hubo un reajuste, hubo de todo, porque bueno, era un escándalo de plata. Ahora, tú tienes unas anécdotas
que me enteré por allí de alerta. Entre ellas, creo que fue el temblor de Cariaco o también Vargas, creo que lo cubriste. ¿No puedes hablar algo de ello? ¿Qué anécdota tienes de allí? Cariaco. Me acuerdo que fuimos en un taxi que era un LTD. La mayoría de las veces, era una broma gigante. La mayoría de las veces cuando tiembla, llueve después. Una copiosa lluvia, nos coleamos, casi nos matamos. Aquel carro gigantesco, bueno, no sé cuántas vueltas. Aquello fue una cosa. Llegamos a las 2 de la mañana a Cariaco. Bueno, aquello, imposible olvidar esas imágenes. Tú sabes que hay algo que yo siempre he querido hacer un trabajo sobre eso y nunca lo he hecho. La importancia de la toalla para el venezolano. En las zonas populares, sobre todo, tú ves a mucha gente abrigados con una toalla. Es algo que les da seguridad, que les da abrigo. Recuerdo tanta gente con su toalla al hombro, sin camisa, los hombres, por supuesto, enrollados con la toalla, desesperado, no había luz, la luz del taxi, del carro ese era el que alumbraba, y comenzamos nosotros a recorrer aquel lugar. De hecho, bueno, por supuesto, súper agradecidos que RCTV estuviera ahí y comenzar a ver bueno, lo que pasó. No sé si fueron más de 100 niños muertos, porque además el terremoto fue en la hora de clases. Y había una estructura hecha por los politiqueros, por estos líderes, entre comillas, que dicen que la obra cuesta 100, invierten 40 en cabillas sin calidad y los 60 se los embolsillan, y entonces, bueno, una estructura muy mal hecha, además en zona sísmica, porque ahí hay una falla, la falla de Cariaco y todo lo demás, se vino abajo. Y Wow. murieron muchos niños, sobre todo. Sí. Murió una maestra bueno, esa señora estará en el cielo, pues por supuesto, que se devolvió a salvar como a 4 o 5 niñitos. Y mientras Imagínate. salvaba a sus alumnos, al final ella lamentablemente fue triturada por los escombros, y muchísimas historias así. Y luego ver los cuerpos de los niños en el piso, fue algo durísimo, durísimo. Y recuerdo haber llegado. Terrible. Y por supuesto, eso fue 2 días sin dormir, eso fue una pela. Y luego recuerdo en la mañana, como a las 11 de la mañana, llega Ramón Martínez, que era de aquella, el gobernador. Mira, El exgobernador de allá. yo me comí vivo ese señor. O sea, porque entonces llegó como con no sé cuántos periodistas. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, era, ¿sabes? El gobernador o el líder que daba una mano así y tenía que ser fotografiado, grabado, filmado, Sí, qué maravilla. sí. Ustedes no vinieron antes. O sea, ¿cómo es posible que me entero yo que esto está pasando? Se enteran desde Caracas, y usted, que el gobernador, viene a las 11 de la mañana con un tren de periodistas en lugar de traer ambulancias bueno, yo metiéndome donde no me llamaban. Pero también recuerdo una conversación, claro, uno tan cargado, una pelada, yo no tenía 25 años, de ver Sí, pero llena de ideales. aquellas llenas de ideales que estaban siendo violentados ante el horror que me tocó vivir. Y Sí, además entender que todo eso se puede haber evitado con construcciones, las indicadas por la ingeniería en lugares tan sí. frágiles. Recuerdo que al llegar luego al observador, al set del observador, directo del viaje, yo ahí me puse a llorar, estaba teniendo guía y hablando acerca bueno, de la impotencia, de cómo estos barros trajeron estos lodos. ¿Cómo es que dice? Que al final, porque después llega Hugo Chávez, ¿no? Por todas esas frustraciones y esas situaciones donde tanta corrupción, tanta irresponsabilidad, pues trajo lo que luego fue la pesadilla que fue. Entonces, bueno, Y sigue se siendo. generó un vínculo se generó un vínculo tan bonito que luego fui madrina de la promoción en el Liceo de Cariaco, y fui durante varios años. Luego, por supuesto, como todo, al final, me queda tan lejos. Pero en estos días estaba yo en Margarita y me venía. Yo ahora trabajo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo con clientes chéveres, con gente emprendedora, no con enchufados, con gente que se esfuerza. Y entonces estaba en Margarita para agarrar avión, y un hombre grande, qué sé yo, no sé, 35 años, me dice: bendición, madrina. Y yo, ¿qué es esto? ¿Cómo que bendición, madrina? Me dice: yo soy de Cariaco y tú fuiste Wow. madrina de la promoción. Y qué Increíble eso. momentos, Qué sí, bello, ¿no? experiencia súper bonita. Mira, Y si te Ana, cuento dime. no, es que mira, de verdad que
me has dado no solamente una historia de vida, cómo va, sino que, fíjate tú, hay un dicho que dice a la, ¿cómo se llama esto? A la, cuando una persona logra un objetivo, entonces la gente llega y dice, qué suerte tuvo. Y en el caso tuyo, y en el caso de todos, quiero decirles que la suerte es cuando la preparación, lo que tú vienes haciendo, se encuentra con la oportunidad. Y eso es algo que cuando uno se reinventa, tiene que estar dispuesto a trabajar ese proceso. Y fíjate que tú dijiste en una parte del programa que tú no buscabas la fama, que tú no buscabas la plata, que tú no buscabas, sino que tú estabas en ese proceso haciendo bien tu trabajo. Y de pronto se Así abrieron es. oportunidades. Y eso es algo que yo quisiera transmitir junto contigo en este programa. Igualmente, la importancia que tiene lo que es encontrar en la vida mentores que te vayan dando un camino a seguir. Fíjate, Guillermo González te dijo, en este mundo hay que aprender a pasar por él sin Por salpicarse el del fango barro, sin mancharse. Ajá. por el fango sin mancharse. Pero luego tuviste unos extraordinarios mentores también, como fue Julio César Camacho, como fue Eladio Lares. Así pues que estás dando en el clavo en cuanto a tanta gente que nos escucha, que quiere saber cómo hace su proceso para reinventarse. Pero hay algo que a mí me impactó. En una vez tú dijiste, comenzaste hablando, diciendo que muchos creen que soy periodista. Yo quisiera que siempre me vean como una cuentacuentos. Así comienzan más o menos esas palabras. Y comienzas con un símil en el que una persona, un tiro al arco, ¿verdad? Una persona con su arco, con su flecha, ¿verdad? Lanza la flecha y la flecha va en el camino hacia el objetivo, hacia la diana. Pero de pronto existe un accidente. Ana Bacarela iba como esa lanza a toda velocidad y de pronto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, de pronto la vida se encarga de estallar ante mis ojos la gran realidad de la fragilidad, la gran realidad de lo efímera que es nuestra existencia, la gran realidad de lo vacía que llega a ser, la gran realidad de lo superficial que podemos ser y me muestra de la manera más cruda y violenta, porque cuando llega la enfermedad a la vida de cualquier persona es violencia hacia ese ser, que bueno, que el tiempo se puede acabar y que lamentablemente has hecho muchas cosas mal. Yo, cuando eso ocurre, imagínate, yo la verdad soy una persona católica, religiosa, y siempre yo hasta ese momento rezaba por salud de mi mamá, salud de mi papá, hasta que cuando falleció, hace ya bastantes años, ya de aquella, obviamente, hace los 9 años, salud de mis hijas, yo no pedía por mi salud. Imagínate, nunca he fumado, no bebo. Bueno, el ejercicio no formaba parte rigurosa de mi vida, pero trataba. Ya ahora sí, gracias a Dios. En fin, la salud para mí no era un tema. Entonces, bueno, pero sí mi vida acelerada, complicada, conectada con lo que falta, con el deber. Imagínate, mis hijas tenían 4 años, morochas, casada, con un hogar muy bonito, pero bueno, siempre hay problemas, siempre hay situaciones. Tenía el trabajo, estaba leía noticias, no, yo estaba en la radio, había renunciado a Venevisión recién, pero yo combinaba televisión y radio. Y una de las cosas, estoy convencida, yo lo sé, de que a mí me enfermó precisamente era toda la censura que yo viví en el canal,
toda esa terrible situación que acabó con nuestras carreras. O sea, la periodista que fui y esa carrera tan brillante que tuve se estancó y bueno, me tuve que reinventar a través de estas ventanas. Porque si nos vamos más atrás, recuerdas por ejemplo de Amelis Díaz, Marita Santana, que eran las mujeres que tenían sus espacios. Eso me tocaba a mí por vía natural, después de la carrera tan exitosa que fui desarrollando en televisión y en radio. Y sin embargo, heme aquí, feliz, dando conferencias, con mi podcast, con mi cuenta en Instagram, pero no con el periodismo que uno soñó. Entonces, la censura, el vivir por tus valores y enfrentarte a, fue una de las causas. Y entonces, bueno, estaba siempre llena de el vaso medio vacío, de lo que faltaba, de la impotencia, y entonces sí, la vida me sacudió y de la noche a la mañana, en un instante te cambia todo y dices, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y yo siempre hice el símil del hombrillo de la vida. Yo me sentía en el hombrillo, así como cuando uno se le accidenta un carro, que te accidentas y estás en el hombrillo y estás lleno de miedo, de incertidumbre, y si no sabes mecánica, como en mi caso, peor, y ves cómo te pasan los carros rapidísimo y te acuerdas lo rápido que ibas y todo lo que te perdías en el camino y estás sin saber qué hacer. Y en ese hombrillo hay que sobrevivir. Y bueno, esa tarea no fue fácil. Recuerdo que allí cuando tú definiste ese primer paso, cuando empezaste a conocer pues lo que estabas viviendo, la nueva realidad, eh, tú señalas que te resistías ante lo que estabas viviendo y terminas recomendando que cuando uno vive una situación difícil debe, debe aprender a ceder. ¿Cómo es eso? Así es. Mira, esa pregunta la valoro muchísimo porque yo creo que allí está el cue de la situación. Yo recuerdo una de las quimioterapias, capaz la segunda. Yo siempre he sido muy frágil. O sea, tú me dices, ay, me duele, ay, no, o sea, tú me ves feo aquí y me sale un morado. La piel es como finitica. Entonces todo es así como que, no, nunca he sido la Supergirl, aunque esa haya sido la imagen metida en los calabozos, ¿no? Eso es parte de la transformación cuando tengo mi micrófono, pero yo siempre he sido muy frágil. La quimioterapia, inicialmente, porque luego me pusieron un puerto y todo lo demás, pero las primeras eran por la vía. Bueno, como niña disciplinada, siempre llegaba de primera, donde me ponían las quimios había como 8 o 10 pacientes. Yo siempre llegaba la más temprana, ¿no? No podía ser de otra manera, incluso enferma. Entonces, claro, mientras la enfermera me agarraba el brazo y yo, ay, Margarita se llama. Ay, Margarita, me duele, porque además eso es terrible, porque por ahí entra, la quimio son químicos durísimos, eso te quema las venas. Entonces es más difícil aún agarrar la vena. Margarita, me duele, entonces yo me quejaba y se me salían lágrimas. Y una de esas ellas se molesta y me dice, Ana, yo quiero que tú sepas algo. Llores, no llores, te duela, no te duela, yo te tengo que agarrar la vía. Y mira, tú estás viendo a la gente que está ahí, están esperando por ti. Entonces me hace el favor, te calmas y me pones el brazo porque te tengo que poner, o sea, ubicar la vía, te tengo que poner la vía. Y aquellas palabras fueron, aquel, ¿sabes? El no, pobrecita, Ana, que no, no, aquello fue, wow, a mí me sacudió el alma. Y yo Claro, empecé a entender, y es verdad, o sea, ¿qué va a cambiar el ayayay? Como yo le digo a mis hijas. Coño, ¿hasta cuándo el ayayay? Hija, esto es lo que hay en este momento. ¿Para qué el ayayay? ¿Para qué? Y empecé a entender que, bueno, ante las situaciones que no podemos cambiar, mientras menos las aceptemos, mientras más nos quedemos, lo hace todo más difícil. Y la verdad, a partir de allí, me dolía igual la búsqueda de la vena y la cosa, pero fluía más, salía más rápido y empecé a transitar en ese camino de entender y aceptar. Estás en el mundo de los enfermos, estás en el mundo de los pacientes, porque esa es la otra. Tú eres, no, Dios nos ampare, el enfermo se denomina paciente. Claro, no hay nada más duro que aprender esa virtud de la paciencia cuando estás enfermo.
pero así, incluso esa es tu palabra que te define. Tú tienes que ser paciente porque la enfermedad, hay unas que se sanan muy rápido, pero en este caso nadie tiene ni la certeza ni el diagnóstico, sino tener paciencia. Y si tú no aceptas eso, lo vives de una manera tortuosa y no te abres. Yo siempre digo en mis conferencias, es rendirse, pero no el rendirse de me rendí, aquí estoy. No, es rendirte a la experiencia. Desde tu punto de vista, ok, en este caso hablo de una enfermedad, pero tú puedes hablar de una situación incluso buena, porque hay hasta situaciones bonitas en las cuales tampoco te entregas, porque entonces estás agarrando, ajá, no pasa esto, pero falta lo otro. Entregarse a Deja vivir fluir, lo que haya que vivir. deja Esa es fluir. la palabra, fluir. Ahora, tu mamá jugó un rol muy especial en tu vida y también Sí, durante esta situación de salud que viviste. total. Mira, en la vida pocas veces le da la oportunidad a alguien de ser dos veces niño. O sea, el trasplante de médula es un proceso durísimo y trata sencillamente, primero, de una quimioterapia prácticamente letal que te lleva el sistema inmunológico a cero, cero glóbulos blancos, cero, o sea, no, yo soy vivo de la palabra, pero hay situaciones que la palabra no puede describir, como las consecuencias físicas, el malestar de estar cero glóbulos blancos, para que entonces te meten, bueno, por el puerto las células madre y ellas se reproduzcan y comience entonces a crecer nuevamente ese sistema inmunológico. Yo tenía el sistema inmunológico, cuando te hacen el trasplante, de un bebé recién nacido prematuro de 6 meses. Imagínate. Así de frágil era todo. Y así de frágil era yo. Mi mamá fue mi compañera, yo recuerdo que yo le decía, abrázame, no digas nada. Yo no podía ni oír que la gente hablara, yo decía, solo abrázame. Y era como volver a ser un bebé, como volver a ser alguien para quien ese abrazo lo era todo. Mis hijas a miles de kilómetros de distancia, unas piojitas de apenas 4 años, mi vida en suspenso, mi mamá Y además que ha sido, hay una anécdota con tu madre cuando ibas en Nueva York rumbo a la operación, que a mí me llamó mucho la atención y es que le pediste a tu mamá que querías meterte en una tienda y a comprar algo. Y a mí me llamó mucho la atención porque una persona que va a una operación no está pensando en lo que se va a comprar. Entonces, cuéntanos eso. mira, ese ángel de la guarda que yo tengo tan chévere que me dijo, no, anda, comprate esas botas porque esa es la pausa. Mira, allá nosotros nos quedábamos en un hotel muy cercano al hospital, o sea, y en Nueva York uno todo camina. Entonces, bueno, íbamos caminando con la maleta de ella y la mía, para el trasplante. Imagínate yo, cáncer, trasplante de médula, o sea, todos eran signos, yo era un signo de interrogación con paticas, con dos paticas, con dos piernitas. Imagínate tú. Era eso nada más, nada más. Ujú. Vamos caminando y de repente yo paso por una tienda y veo unas botas. Mami, vamos a meternos aquí. Yo recuerdo la cara de mi mamá. O sea, la cara de mi mamá era, ella se volvió loca, o sea, pero ¿cómo decirme que no? ¿Sí? Si la verdad nadie apostaba por mí. Si te hacía feliz. Bueno, entremos. Exactamente. Porque en otro momento mi mamá siempre fue muy ruda, muy dura, muy pragmática, yo soy muy italiana. Mi papá era italiano, en paz descanse, yo soy apasionada, no sé qué. Mi mamá era, y cuando yo estaba en Caracas estudiando en la universidad que no quería, yo llamaba para Cagua llorando. Mi papá me decía, véngase hija, no tiene usted que estar sufriendo. Y mi mamá le quitaba el teléfono, un momento, te quedas y estudias y eres la Fíjate. mejor. Esa es mi mamá. Pero claro, en esa circunstancia, camino al cadalso, como quien dice, bueno, vamos a entrar. Y me compro yo aquella bota y mi mamá, ¿de verdad? Sí. Entonces entramos al hospital, me acuerdo. La parte donde reciben cuando te van a hospitalizar es un trámite burocrático en la clínica, pues. Tenía mi maleta y mi bolsa con mis botas. Pero fíjate, esas botas representaron cómo estaba tu pensamiento.
Sí. Porque cuando tu pensamiento está con esperanza, que tienes fe de que todo va a salir bien, cuando estás positiva, pues, esa compra representa que tú sabías que ibas a salir bien de esa operación y que te la ibas a poner después. Literal, literal. Yo le dije, mami, porque mi mamá, pero ¿para qué las comprar? Yo sé que las voy a usar. Yo sé que las voy a usar. Y bueno, sí, ella por supuesto no se puso en contra ni nada, pagamos las botas y hasta el sol de hoy las tengo. Las cuido mucho, Son ya muy tienen nueve bonitas, yo las años. vi. A mí me encanta porque además este color ratón, este color beige, yo amo estos colores así. Y Sí. son así como color ratón. Y me disculpas que me siento un poco así, pero que estoy como que en mi casa No te tomándome un café preocupes que contigo después de es 20 el años. espíritu del programa. Ese es Mira, el espíritu. hay algo que no podemos dejarlo por fuera, que son tus hijas. Tus hijas han sido, también creo que dentro de todo lo que nos has contado, un motor muy importante para para ese ser humano que pudo con resiliencia, con esfuerzo, con tenacidad, con esperanza, con fe, con gran espiritualidad y llegar también a algo que me encanta, ese eslogan, eso que dices que hay que vivir un, eh, eh, un Un día a día a la la vez. vez, hay que vivir un día a la vez. Eh, tus hijas, me imagino el motor que han significado. Sí. Ahora, te confieso algo. Ellas fueron el motor y a la vez fueron el dolor. Fueron el motor porque por ellas yo sentía que debía estar de regreso. Y fueron el dolor porque fueron el dolor más grande, separarme de mis hijas cuando tenían 4 años. Yo recuerdo que yo estaba con apoyo psicológico y la psicóloga dijo, bueno, si ustedes tienen la posibilidad económica, yo les sugiero que cuando te vayas a Nueva York al trasplante, yo estoy aquí descuadrando toda la cosa, cuando te vayas a Nueva York al trasplante, si pueden, llévense a las niñas también, porque sería muy duro para ellas, apenas tienen 4 años, pero eso les va a quedar marcado, que un día su mamá se despidió, salió por la puerta y no volvió. Entonces, si pueden llevarlos, si pueden viajar todos, bueno, y que ellas allá vean dónde te quedas, no sé qué. Y efectivamente así lo hicimos, nos fuimos los 5. Aquella fue uno de los inviernos más fuertes en Nueva York, aquella época fue 2016. Nosotros viajamos el 1 de enero de 2016 y Román con las niñitas se fue como el 5 o 6. Y bueno, aquella madrugada fue de las madrugadas más duras de mi vida y una de mis hijas lloraba y no entendía por qué iba a dejar a mami ahí. Mami sin un cabello en la cabeza, tan frágil. Yo recuerdo que una de las cosas más difíciles, porque a uno cuando está en ese proceso le van estallando situaciones que tú dices, wow, tener dos hijas, tener morochos, es complicado, sobre todo en los primeros 3 años de vida, porque demandan lo mismo al mismo tiempo. Para una persona, además, como yo, primeriza, que no sabía nada de ser mamá, que además es como que todo me tiene que estar cuadrado, todo tiene que estar bien, era algo fuerte. Y yo recuerdo que me quejaba, pues decía, pues estas niñitas no las puedo cargar las dos al mismo tiempo, qué fastidio, pero es que no puedo, es que me duele la espalda. Cuando comienzo todo el proceso de la quimioterapia, yo no las podía cargar, yo no tenía fuerzas. Y yo me acuerdo que Claro. ellas lloraban pidiéndome que las cargara. Y estaban en el piso y yo me sentaba en el piso a llorar con ellas y decía, pero qué necia fui cuando tenía las fuerzas y me quejaba porque, ay, me duele la espalda. Y ahora daría lo que no tengo por ese dolor de espalda y no lo puedo hacer. Entonces, ellas comenzaron a ver una mamá frágil y aquella despedida, aquella madrugada fue durísima y por eso te digo que ellas fueron mi motor, pero también mi dolor. Ese momento fue, wow, yo no sabía si las iba a volver a abrazar, si las iba a volver a ver. Y ellas en su cabecita no entendían mucho, pero sabían que le estaban diciendo Dios a mami y no lo querían hacer. Y el frío horrible, eso fue durísimo. Entonces sí, luego
comenzamos a comunicarnos en la medida que yo tenía fuerzas, en la medida que yo podía, tenía el iPad, y entonces hacíamos los Skype, y cuando no podía, pues no se hacían, y fueron casi 6 meses durísimos. Yo recuerdo que Sergio Giral, el médico que tuve la bendición de que fuera quien me hizo el trasplante, un venezolano, me dijo, mira, yo te mando a Venezuela no porque estés bien, sino porque la tristeza que tienes es tan grande y el sistema inmunológico no va a levantar si tú sigues así de triste. Me acuerdo que en aquella época estaba el AH1N1, y entonces era el gran miedo de que me diera aquello y no sé qué. Yo era con guantes, con tapaboca durante más de 6 meses. Estuve y encerrada en casa que no veía a nadie. Bueno, Y además que tenía, ese es el sentimiento propio de una madre da todo por sus hijos, ¿no? Y de así verdad es, que te felicito como madre, como profesional. Sin embargo, en esta época, llegando al año 2025, dentro de 3 meses, y con una inteligencia artificial galopante, me he enterado que ahora que tus hijas han crecido y te están pidiendo permisos para salir para aquí y para allá, de pronto hubo un concierto en donde ellas querían ir y, y tú les dijiste que ¿qué no iban a pasa? ir. Y de pronto tú fuiste a otro sitio, a Felicitaciones al otra equipo de ciudad, producción. y ellas Éxito. te seguían llamando, Ay, mamá, yo quiero ir al concierto. Y tú no sabías ya de qué manera decirles que no fueran. Y decidiste hacerle una mira, consulta a la inteligencia artificial para ver cómo debías responderle a tus hijas para convencerlas. Cuéntanos mira. eso. Ok, primero felicito a tu equipo de producción porque es imposible que No, tú te soy hayas yo metido a mismo, averiguar tanta cosa. soy yo De mismo, verdad. yo mismo. Pero qué La preparación fajao, antes de buenísimo. cada programa es grande porque lo disfruto enormemente. Oye, te felicito. Sí, fue así. Yo doy, entre tantas cosas que doy ahora, con una amiga y socia, ella está en Panamá y viene a Venezuela y damos talleres de vocería, sobre todo a empresas, para altos ejecutivos, cómo expresarse, cómo resolver situaciones de declaraciones de prensa, emergencias, en fin, de todo tipo. Y entonces estaba en Oriente, estaba en Barcelona. Oye, y era todavía hoy en día me sacan en cara, era el show de Mora, aquí en Caracas. Yo dije, ustedes no van. Y aquello fue meses. Entonces, bueno, lamentablemente algunas mamás dejaron, pues estamos hablando que eso fue, ellas tienen 13, podrían tener 11 o 12, y muchas mamás sí dejaron, mamás de compañeritas que fueran a los conciertos, y mis hijas no fueron. Entonces, bueno, el día del concierto no estoy en casa, sino que estoy en el Oriente. Y aquella cosa era yo trabajando, no sé, dándola al taller, nos turnábamos Verónica y yo, y veo que aquí me empiezan a reclamar. Mira, yo no sé tú, pero cuando yo era pequeña, a mí no me dan permiso para algo y era, bueno, no me dieron permiso. No, esta niñita me armaba un lío, me dejaba unos voice, unos textos, ¿cómo es posible que mamá, que no nos deja? Mis amiguitas están por aquella cosa. Yo dije, ya va, espérate. Entonces justo una persona del grupo habló de Lucía, un chatbot que está en Instagram, no, en En Telegram. Telegram, en Telegram. Entonces yo agarro, no, ya, espérate un momento que aquí tengo que buscar una solución. Y luego, Lucía, dame 4 párrafos explicativos de por qué a mis hijas adolescentes no les doy permiso para el concierto de Mora. Bueno, yo copio y pego textual, porque era idas y venidas de mensajes de ella, mensajes míos. Mando aquello, cero respuesta. Las niñitas quedaron convencidas. Digo, bueno, esto definitivamente, claro, porque les entró en la onda de ellos, pues no era desde la mamá regañona, sino los argumentos también planteados por Lucía fueron un éxito. Y entonces, bueno, las niñitas se quedaron tranquilas, aunque se me han empezado a alborotar otra vez porque vienen otros y yo no les doy permiso. Y entonces, bueno, pero aquello fue de verdad tan cómico que luego nos reíamos con toda la gente. ¿Qué pasó? No sé, la silenciamos completamente gracias a la inteligencia Bueno, yo artificial. estoy seguro que la crianza tuya, Ana, tan sólida que te dieron tus padres, es la misma que están recibiendo, versión mejorada, tus hijas.
Así pues que tienen asegurado un crecer con muchas fortalezas dentro de este mundo tan complicado. Quiero agradecerte Amén. muchísimo, Ana, por esta oportunidad que me has dado de conocerte un poco más, que nos has dado a todos nosotros y sobre todo el transmitir exactamente lo que significa reinventarse, porque hay que adaptarse a los cambios. Como decía Darwin, no triunfa aquel que es más inteligente, sino aquel que se adapta mejor. Un gran abrazo, se te quiere mucho. Bueno, igualmente, cariños a ti, cariños a toda tu familia, a tu papá, a todos, tu mami, todos. De verdad que gracias por esta ventana, gracias por esta oportunidad. La he disfrutado muchísimo y sobre todo, gracias por la responsabilidad de asumir este rol como debe ser. Porque a veces cuando uno pues decide dar alguna entrevista y te encuentras con alguien que está ajeno al tema, pues resulta terrible, porque al final es un irrespeto hacia la audiencia, que es a quien nos debemos. Entonces, muchísimas gracias por esta minuciosidad, por tanta importancia a justamente el tema que se va a conversar y por haber hecho esta entrevista impecable. Un momento grato en el cual hemos fluido como en los viejos tiempos. Besote.